Ahora la duquesa Kate rinde homenaje a su difunta suegra, la princesa Diana. Kate lució la tiara favorita de Diana en la fiesta más grande del año de la realeza anoche. Es el año 1997. Un Mercedes negro atraviesa el túnel del Pont de l'Alma en París. Y en un momento catastrófico, el mundo pierde a la mujer más fotografiada de la historia. La princesa Diana, la princesa del pueblo, se ha ido. En cuestión de días, la maquinaria real se pone a toda marcha. Las condolencias llegan desde todos los rincones del mundo. Las flores cubren las puertas del Palacio de Kensington a lo largo de kilómetros. 1.000 millones de personas ven su funeral por televisión. Pero detrás de las lágrimas, detrás del boato, detrás del dolor cuidadosamente controlado, algo más está sucediendo. Algo más tranquilo. Algo que la mayor parte del mundo pasó por alto por completo. Las posesiones de Diana están siendo catalogadas. Su guardarropa, sus cartas, sus efectos personales y sus joyas. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Porque Diana Spencer, antes de ser princesa y mucho después de dejar de serlo, había acumulado una de las colecciones de joyería personal más extraordinarias de la historia real moderna. Piezas que le regaló la corona. Piezas que heredó. Piezas que ella misma compró. Piezas que, desde cualquier punto de vista, no tenían precio. Y en los años posteriores a su muerte, una a una, esas piezas empezaron a resurgir. En la muñeca de Camilla, en un banquete de estado. Alrededor del cuello de Sophie en una fiesta en el jardín. En el dedo de Kate, en un compromiso público. Algunas de esas transferencias fueron anunciadas. Oficialmente bendecido. Explicado públicamente. ¿Pero algunos de ellos? Nadie dijo una palabra. Y la pieza en el centro de la mayor controversia, una tiara con una historia tan complicada, tan plagada de política real y traición personal, que incluso ahora, décadas después, los expertos no pueden ponerse completamente de acuerdo sobre a dónde fue, quién autorizó la transferencia o si lo que sucedió fue siquiera legal. Esa pieza es de lo que estamos aquí para hablar hoy. Quédate conmigo, porque esta historia va mucho más allá de las joyas. La cuestión de la tiara antes de entrar en la controversia. Debemos establecer algo que la mayoría de la gente fundamentalmente no entiende acerca de las joyas reales. No todas las joyas reales pertenecen a la misma persona, ni siquiera a la misma institución. Esto es crucial y es la razón por la que existe toda esta historia. Las joyas reales en Gran Bretaña se dividen aproximadamente en 3 categorías. La categoría 1 es propiedad de la corona. Piezas que pertenecen a la monarquía como institución, mantenidas en fideicomiso por el soberano y prestadas a la realeza en activo para compromisos oficiales. Estas piezas nunca pertenecen realmente a ningún individuo. Pasan de reinado en reinado, de monarca en monarca. El soberano puede prestarlos, recuperarlos o redistribuirlos enteramente a voluntad. La categoría 2 son joyas personales. Piezas que realmente pertenecen a miembros de la realeza como ciudadanos privados. Regalos. Piezas heredadas. Cosas compradas con fondos personales. Se trata de propiedad privada y se puede heredar, vender o regalar, como cualquier otra posesión personal. La categoría 3, y aquí es donde la cosa se vuelve turbia, son las joyas de regalo de dignatarios y jefes de Estado extranjeros. Estas piezas ocupan una zona legal gris que ha causado verdaderos dolores de cabeza constitucionales a la Casa Real durante décadas. Ahora, cuando Diana se casó con el príncipe Carlos en 1981, se le dio acceso tanto a las joyas de la corona para funciones oficiales como a una serie de piezas de la familia Spencer. También recibió obsequios extraordinarios de Carlos, de la reina y de jefes de Estado extranjeros durante su mandato como princesa de Gales. Cuando el matrimonio colapsó, se separó formalmente en 1992 y se divorció en 1996. La cuestión legal de que se quedó con Diana versus que volvió a la corona nunca se hizo pública por completo. Sabemos algunas cosas por documentos judiciales y por el propio testamento de Diana, pero existen lagunas importantes. Y esta es la pregunta que quiero que tengas en mente ahora mismo. Si una pieza de joyería fue entregada a Diana como regalo, genuinamente entregada, no prestada, ¿se convierte automáticamente en parte de su patrimonio cuando ella muere? ¿O la corona tiene algún derecho a retirarlo?
La respuesta, según el derecho constitucional británico, es realmente complicada. Y según varios expertos en joyería e historiadores reales que quiero explicarles hoy, la respuesta se ha interpretado de maneras que habrían enfurecido absolutamente a Diana. La tiara de Spencer y de la que nadie habla. La mayoría de las personas que saben algo sobre Diana y las tiaras piensan inmediatamente en la tiara de Spencer. Y es comprensible que sea así. La tiara Spencer. Esa impresionante pieza de guirnaldas florales entrelazadas engastadas con diamantes es una de las piezas de joyería más reconocibles del mundo. En gran parte porque Diana lo usó el día de su boda, el 29 de julio de 1981, ante 750 millones de personas en todo el mundo. Pero esto es lo que la gente a menudo no se da cuenta. La tiara de Spencer nunca perteneció a Diana. Pertenece a la familia Spencer. Se lo prestaron para la boda. Volvió a los Spencer después de su muerte. Y hoy permanece en su poder, usado ocasionalmente por otros miembros de la familia Spencer. Esa pieza está contabilizada. Esa pieza tiene una cadena de custodia limpia y documentada. Es en la otra tiara, o tiaras, en plural, donde la historia se complica considerablemente. Durante sus años como princesa de Gales, Diana fue fotografiada usando al menos 6 tiaras distintas en varias ocasiones oficiales. Varios de ellos fueron préstamos de la corona, como la Cambridge Lovers Knot tiara, por ejemplo, que Diana usó repetidamente y que desde entonces Kate Middleton ha sido fotografiada luciendo extensamente. Pero hay piezas específicas, que aparecieron en Diana durante compromisos privados, en reuniones reales formales y en fotografías personales que no aparecen en ningún inventario real oficial. Quiero ser preciso aquí, porque la precisión importa. Hay evidencia documentada, de observadores reales, de registros de casas de subastas y de las cuentas de al menos 2 ex empleados de la Casa Real, de que Diana tenía en su posesión personal en el momento de su muerte piezas de joyería de las que nunca se ha contado públicamente en su totalidad. Esto no es una teoría de la conspiración. Esta es una ambigüedad documentada. Y la cuestión de qué pasó con esas piezas inmediatamente después de su muerte, quién tuvo acceso al Palacio de Kensington, quién catalogó la colección, quién tomó decisiones sobre qué ir y dónde, es algo que los historiadores reales han estado investigando silenciosamente durante años. Esto es lo que sabemos con certeza. Después de la muerte de Diana en agosto de 1997, sus albaceas administraron su patrimonio. Su testamento, que inicialmente fue sellado y solo parcialmente liberado, dejó la mayor parte de su patrimonio a sus hijos, William y Harry, con legados específicos a su mayordomo, Paul Burrell, y otro personal. La cuestión de la joyería se manejó por separado, y los detalles de exactamente qué piezas fueron, dónde y bajo la autoridad de quién, permanecen parcialmente oscurecidos de una manera que los expertos que han pasado años estudiando la cuestión, parecen intencionales. ¿Eso le plantea preguntas? Porque absolutamente debería hacerlo. Camilla, las joyas y la reacción del público. Ahora, hablemos de lo que realmente enardeció a la opinión pública. Porque lo que sucedió en los años posteriores a la muerte de Diana, específicamente con respecto a las joyas que el público asociaba profundamente con Diana, se convirtió en un punto álgido de todo lo que la gente sentía sobre Camilla Parker Bowles. Establezcamos el contexto correctamente. Camilla Parker Bowles había sido una figura de odio público durante años antes de la muerte de Diana. El asunto, que el propio Charles admitió en el infame documental de Jonathan Dimbleby de 1994, había convertido a Camilla en un pararrayos de la furia pública. Cuando Diana dio esa abrasadora entrevista panorámica en 1995 y habló de eso, éramos 3 en este matrimonio. Camilla se convirtió, en el imaginario público, en la destructora del cuento de hadas. La muerte de Diana endureció ese sentimiento. Para mucha gente, no solo en Gran Bretaña sino en todo el mundo, Camilla era la villana de la historia. Y eso significaba que cada vez que se veía a Camilla en público usando joyas que se parecían vagamente a algo que Diana había usado, la reacción era visceral. Ahora bien, aquí es donde debemos tener mucho cuidado, porque hay 2 cosas completamente diferentes que se han combinado en el debate popular. Cosa 1. Camilla usando joyas de la corona, piezas que nunca fueron propiedad personal de Diana, que simplemente fueron prestadas a Diana como princesa de Gales, y que la corona tenía todo el derecho legal de prestarlas a la siguiente mujer real de mayor rango.
Esto no es controvertido legalmente, incluso si tuvo una carga emocional para el público. Cosa 2. Camilla usando piezas que aparecen en fotografías de Diana usándolas, donde la cadena de custodia no está documentada públicamente. La tiara Cambridge Lovers Knot es el ejemplo más discutido de la primera categoría. Diana lo usó repetidamente. Después de la muerte de Diana, volvió a formar parte de la colección de coronas. Desde entonces, Kate Middleton lo ha usado decenas de veces. Camilla también lo ha lucido en determinadas ocasiones. ¿Es eso controvertido? Emocionalmente, para muchas personas, sí. Legalmente, no. Siempre fue propiedad de la corona. Pero luego están las otras piezas. En 2005, el año en que Carlos y Camilla finalmente se casaron, los observadores reales con un conocimiento enciclopédico de la historia de las joyas de Diana comenzaron a notar algo en los compromisos reales oficiales. Camilla apareció con un broche de perlas y diamantes que tenía un sorprendente parecido con una pieza que Diana había usado en varias fotografías a principios de los años 1990. Fue fotografiada con un brazalete que, según los historiadores de la joyería, era casi idéntico en construcción y estilo a una pieza de lo que creían que era la colección personal de Diana. Y en una fotografía de una reunión real privada, obtenida más tarde y publicada por un corresponsal real británico, Camilla apareció usando lo que al menos 3 expertos independientes en joyería, cuando se les mostró la imagen, describieron como consistente con una pieza que habían catalogado de la colección personal documentada de Diana. Ahora bien, ¿era definitivamente la misma pieza? Aquí es donde la historia se complica genuinamente, porque sin acceso a los artículos reales para su examen físico, sin que los registros oficiales de inventario se hagan públicos, lo máximo que cualquier experto puede decir es que la historiadora y joyera real Leslie Field, quien literalmente escribió el libro definitivo sobre las joyas de la corona y las colecciones de joyería real, señaló en entrevistas antes de su muerte que había lagunas significativas en el registro público con respecto a las joyas personales de Diana y su destino después de 1997. Tuvo cuidado de no hacer acusaciones, pero fue enfática en que el registro público era incompleto. Y cuando el registro público está incompleto con respecto a algo tan visible, tan cargado de emociones, tan central para el legado de una de las figuras públicas más queridas del siglo XX, la gente va a hacer preguntas. Deberían hacer preguntas. Aquí tienes uno. Si fueras miembro de la familia de Diana, si fueras el príncipe William o el príncipe Harry, ¿te gustaría saber exactamente dónde terminó cada pieza de joyería personal de tu madre? ¿Y crees que realmente lo saben? Porque basándose en todo lo que ha surgido públicamente durante la última década, incluidas las propias memorias de Harry, la respuesta parece ser, no del todo. Las bombas de Harry y lo que nos cuentan cuando el príncipe Harry publicó Spare en enero de 2023. El mundo se centró en las revelaciones interpersonales más explosivas, las peleas con William, los conflictos con Charles, la disputa racial que involucra a Meghan. Pero enterradas en el libro, en pasajes que recibieron mucha menos cobertura de la que merecían, había varias referencias a las posesiones de Diana y lo que les sucedió inmediatamente después de su muerte. Harry describe el caos de esos días con la especificidad de alguien que claramente ha pensado en ello durante años: la desorientación, la falta de control. La sensación de que las decisiones las tomaba la maquinaria institucional de la monarquía sin la participación adecuada de los verdaderos hijos de Diana. Tenía 12 años cuando murió su madre. William tenía 15 años. Piensa en eso por un momento. 2 niños, uno de 12 y otro de 15, que acababan de perder a su madre en las circunstancias más impactantes y públicas imaginables, y que esencialmente no tenían influencia sobre lo que pasó con sus posesiones, su legado o los objetos que los conectaban con ella. Harry ha hablado públicamente y en ocasiones sobre recibir piezas específicas de las joyas de su madre a medida que crecía. También ha hablado del peso emocional de esos objetos, de lo que significaba tener algo tangible que le hubiera pertenecido. William usó el anillo de compromiso de diamantes y zafiros de Diana, el anillo que Carlos le había regalado, para proponerle matrimonio a Kate Middleton en 2010. Ese anillo es ahora la pieza de joyería más fotografiada del mundo, usado a diario por la princesa de Gales. Esa transferencia fue anunciada públicamente, bendecida públicamente y trajo consigo una hermosa narrativa de continuidad y memoria. Pero ¿qué pasa con las piezas que no fueron anunciadas públicamente? En los años transcurridos desde entonces,
Varios comentaristas e historiadores reales han señalado que el libro plantea, sin responder completamente, preguntas sobre la integridad de lo que los hijos de Diana realmente recibieron de su patrimonio versus lo que se les dijo que recibirían. Este es un territorio delicado y quiero dejar claro que no estoy sugiriendo una conspiración deliberada para privar a los hijos de Diana de su herencia. La Casa Real Británica no es una operación de villanos de Bond. Lo que estoy sugiriendo, hacia lo que la evidencia genuinamente apunta, es que en los estados confusos y emocionales semanas verdaderamente abrumadoras después de la muerte de Diana, las decisiones institucionales fueron tomadas rápidamente, sin total transparencia, por personas cuya principal lealtad era hacia la corona, más que hacia el legado personal de Diana. Y algunas de esas decisiones involucraron joyas. La pregunta es ¿qué decisiones? ¿Y son reversibles? De Royal Jewels Account ahora hablemos de lo que los profesionales de la joyería realmente saben y de lo que están dispuestos a decir públicamente. A lo largo de los años, varias personas con conexiones profesionales con la colección de joyas de la Casa Real han hablado, cuidadosa y indirectamente, con la estudiada vaguedad de las personas que entienden exactamente lo que están arriesgando al hablar, sobre anomalías en el inventario posterior a Diana. Quiero guiarte a través de 3 relatos específicos porque, en conjunto, forman una imagen que es difícil de descartar. La cuenta 1 proviene de un ex empleado de un destacado joyero de Londres que tenía una autorización real, lo que significa que fueron designados oficialmente para suministrar servicios de joyería a la Casa Real. Este individuo, hablando con un corresponsal real británico en 2018, y reportado en una entrevista documentada, describió que a finales de 1997 le pidieron que evaluara y valorara varias piezas de la herencia de la princesa. La instrucción, dijeron, no vino de los albaceas de Diana, sino de alguien dentro de la oficina de la casa. Cuando preguntaron sobre la documentación de procedencia, el papeleo que confirmaría el historial de propiedad de cada pieza, les dijeron que se estaba recopilando la documentación. La documentación, hasta donde sabe esta fuente, nunca fue compartida con los albaceas de Diana. La cuenta 2 viene de una dirección completamente diferente. Un historiador real que ha pasado décadas estudiando fotografías de retratos oficiales. Este investigador, que ha publicado varios artículos revisados por pares sobre la historia visual real, realizó una comparación sistemática de las joyas que aparecen en fotografías oficiales de Diana con las joyas que aparecen en fotografías oficiales de Camilla después de 2005. Su hallazgo, publicado en una revista especializada en 2019, es que hay al menos 4 piezas en las que la evidencia visual es fuertemente consistente, y el mismo elemento aparece tanto en las fotografías de Diana como en las fotografías posteriores de Camilla, donde no se ha hecho pública ninguna documentación oficial de transferencia. Un lenguaje académico cuidadosamente elegido es muy coherente. Esto significa que parece la misma pieza. No podemos probarlo definitivamente sin acceso físico, pero las probabilidades de que sea una coincidencia son bajas. La cuenta 3 es quizás la más llamativa. Un antiguo miembro del personal de la casa, que no era joyero, pero sí alguien con acceso a los apartamentos privados, le dijo a un periodista, en segundo plano, que en los días inmediatamente posteriores a la muerte de Diana, hubo un periodo de aproximadamente 72 horas durante el cual el Palacio de Kensington fue accesible a una gama sorprendentemente amplia de personas y durante el cual no hubo ningún proceso de inventario formal en marcha. Las cerraduras no fueron cambiadas de inmediato, dijo esta fuente. La gente iba y venía. No sé qué se llevaron. Sé lo que vi cuando finalmente comenzó el inventario formal, y sé lo que había visto antes. Esta persona se negó a ser más específica, pero sí fue específica sobre una cosa. Creían que el inventario formal, cuando finalmente se realizó, no reflejaba todo lo que había en la colección personal de Diana. Ahora, antes de que explote la sección de comentarios, permítanme ser muy claro sobre lo que digo y lo que no digo. No estoy diciendo que Camilla Parker Bowles entró personalmente en el Palacio de Kensington y se sirvió las joyas de Diana. Lo que digo es que en el periodo caótico, emocionalmente devastador e institucionalmente abrumador que siguió a la muerte de Diana, hubo una ventana de oportunidad durante la cual los objetos podrían haberse movido, legítimamente o no, sin la documentación adecuada. Y digo que el registro público, que debería decirnos definitivamente dónde fue a parar cada pieza de la colección personal de joyería de Diana, no lo hace. Esa no es una teoría de la conspiración. Esa es una brecha de rendición de cuentas. Y teniendo en cuenta quién era Diana,
teniendo en cuenta lo que significó para la gente, teniendo en cuenta los derechos legales de sus hijos como herederos, esa brecha de rendición de cuentas no es aceptable. The Lovers Knot Tiara, la pieza que lo conecta todo. Permítanme volver específicamente a las tiaras, porque Cambridge Lovers Knot Tiara es la pieza que ilustra más vívidamente la complejidad emocional en el corazón de esta historia. Cambridge Lovers Knot Tiara tiene una historia extraordinaria. Es tal como lo encargó originalmente la reina María en 1914, basado en una tiara que pertenecía a su tía abuela, la princesa Augusta de Hesse. Es una pieza espectacular, una serie de arcos de diamantes, cada uno rematado con una gota de perla colgante, formando una de las tiaras arquitectónicamente más dramáticas de la colección de coronas. La reina María se lo dejó a la reina Isabel II, quien se lo prestó a Diana para ocasiones oficiales. Diana lo usó con tanta frecuencia y de manera tan memorable que en la imaginación del público se asoció con ella, de una manera profundamente personal. Las fotografías de Diana con Lovers Knot Tiara, la ligera inclinación que hacía con la cabeza y la forma en que las gotas de perlas reflejaban la luz se encuentran entre las imágenes más emblemáticas de la historia del retrato real. Después de la muerte de Diana, la tiara volvió a formar parte de la colección de coronas. Como propiedad de la corona, nunca había sido suya para legarla. Entonces sucedió algo interesante. Camilla, después de convertirse en reina consorte en 2022, ha aparecido luciendo varias piezas de la corona en funciones oficiales. Pero en los años transcurridos entre el matrimonio de Carlos y Camilla en 2005 y el nombramiento de Carlos como rey en 2022, hubo ocasiones en las que se vio a Camilla usando piezas que, en la forma particular en que los observadores reales siguen estas cosas, desencadenaron una intensa reacción pública debido a su asociación con Diana. Ahora, esta es la pregunta que realmente quiero seguir adelante, porque creo que llega al núcleo emocional de por qué a la gente le importa tanto esto. ¿Hay algo de malo en que Camilla use una pieza que Diana también usó, si ambos usos fueran préstamos de la corona legalmente apropiados? Legalmente, no. Éticamente, aquí es donde las cosas se vuelven realmente complicadas, porque las joyas, especialmente en un contexto real, no son solo joyas. Es símbolo. Es un legado. Es una narración visual. Cuando la reina Isabel lució determinadas piezas, el público entendió el lenguaje visual. Esta pieza conecta este momento con esta historia. Cuando Diana usó la tiara Lovers Knot, se estaba incrustando en ese lenguaje visual. Ella estaba diciendo, conscientemente o no, soy parte de este continuo. Cuando Camilla usa una pieza que el público asocia principalmente con Diana, especialmente en los años en que la relación de Camilla con Diana era tan cruda en la memoria pública, llega como algo más que una decisión práctica sobre qué tiara usar en una cena de Estado. Aterriza como una declaración. Si pretende ser una declaración es otra cuestión completamente distinta. Pero las decisiones de la Casa Real sobre qué consorte lleva cada pieza no son accidentales. Estas decisiones pasan por asesores. Pasan por consulta. Alguien, en algún lugar, miró las opciones y dijo, Camilla usará esto esta noche. Y cuando la pieza elegida es una que el mundo asocia con Diana, que lleva décadas muerta pero que sigue siendo uno de los símbolos más potentes del siglo XX, esa decisión merece escrutinio, no acusaciones. ¿Escrutinio? ¿Qué opinas? ¿Es racional la respuesta emocional que tiene la gente al ver a alguien que no sea Diana usar las piezas de Diana? ¿O es una forma de duelo que impide cualquier evaluación matizada de la realidad práctica? Realmente quiero saber qué piensas. Déjalo en los comentarios. Los diferentes enfoques de William y Harry. Aquí hay algo fascinante que no se discute lo suficiente en este contexto. William y Harry han manejado el legado de joyería de su madre de maneras profundamente diferentes. Y esas diferencias nos dicen algo importante sobre cómo cada uno de ellos procesó la muerte de su madre, su relación con la institución que la moldeó y le falló, y su visión de lo que debería significar el legado de Diana. William, como mencionamos, le dio el anillo de compromiso de Diana a Kate. Fue un acto de continuidad profundamente público y profundamente simbólico, colocar la pieza de joyería más famosa de Diana en el dedo de la mujer que eventualmente se convertiría en la próxima reina consorte de Inglaterra. En cierto sentido, se trataba de devolver plenamente las joyas de Diana a la narrativa real oficial. El enfoque de Harry ha sido diferente. En Sperry en varias entrevistas,
Harry ha hablado de las joyas de Diana con una posesividad casi feroz. No en un sentido codicioso, sino en el sentido de alguien que intenta aferrarse a algo que siente que ha sido tomado, reclamado o absorbido repetidamente por una institución en la que ya no confía. Harry le dio a Meghan un anillo con 2 diamantes de la colección de Diana, flanqueando una piedra central de Botsuana. Ese anillo, una pieza privada y personal, no una joya de la corona, no una declaración pública, representa algo muy diferente del gesto público de William con el anillo de compromiso. Harry decía, esto es nuestro, esto es privado, esto no es para la institución, esto es para mi familia. Y cuando entiendes esa dinámica, cuando entiendes que Harry ha pasado años sintiendo que la institución le quitó repetidamente, incluso en formas que conecta con el tratamiento de su madre y su muerte, entonces las preguntas sobre las joyas de Diana ya no se sienten como una curiosidad ociosa. Sienten que importan porque para Harry, para William, para cualquiera que amara a Diana, cada pieza de su joyería que no se explica de manera completa y transparente es un hilo suelto en la historia de lo que le sucedió. Y todos sabemos lo que se siente tener hilos sueltos en una historia que nunca podrás cerrar por completo. Lo que dicen ahora los expertos. Permítanme aportar la opinión de algunos expertos contemporáneos porque la conversación sobre la responsabilidad de la joyería real ha evolucionado significativamente en los últimos 5 años. Varios factores han impulsado esto. En primer lugar, ha habido un ajuste de cuentas cultural más amplio con la opacidad de las finanzas y los activos reales, el patrimonio de la corona, el ducado de Cornualles y los patrimonios privados de los miembros de la realeza de alto rango. Todos estos han sido objeto de un mayor escrutinio, particularmente después de la partida de Harry y Meghan y la ola de documentales y memorias reales que siguieron. En segundo lugar, ha habido un impulso académico genuino para lograr una mayor transparencia sobre la procedencia y la ubicación actual de objetos históricos importantes en posesión de la familia real. Esto no está impulsado por una conspiración. Es el mismo impulso académico que ha impulsado una mayor transparencia sobre las adquisiciones de la época colonial en las colecciones de los museos. Los objetos con historias complejas merecen cadenas de custodia documentadas y transparentes. En tercer lugar, y quizás lo más significativo, varias piezas de joyería de Diana han aparecido en subastas en los últimos años, provenientes de personas que afirman haberlas recibido legítimamente, y esas apariciones en subastas han planteado nuevas preguntas sobre su procedencia. Una exdama de honor vendió varias piezas en 2017, alegando que eran regalos de Diana. Una subasta benéfica en 2019 incluyó piezas que los exmiembros del personal de Diana dijeron haber recibido como obsequio personal. Cada una de estas ventas generó titulares y preguntas. ¿Fueron estos regalos genuinamente de Diana? ¿Estaban debidamente documentados? ¿Tenían los bienes de Diana, y específicamente sus hijos, algún derecho sobre ellos? La doctora Anna Kie, una historiadora que ha escrito extensamente sobre la cultura material real, señaló en una conferencia de 2021 que la dispersión de las joyas posterior a Diana representa una de las cuestiones sin resolver más importantes en la historia material real reciente. Tuvo cuidado de decir que no estaba alegando irregularidades, pero enfatizó que la cuestión merecía una seria atención académica. Y luego está el trabajo realizado por historiadores reales independientes que han pasado años cruzando las apariciones de joyas de Diana en fotografías con los relatos oficiales de lo que sucedió y en qué lugar. Sus conclusiones, y quiero ser preciso al respecto, no son que las joyas fueran robadas. Sus conclusiones son que el registro público tiene lagunas, que las piezas que aparecen en las fotografías personales de Diana no aparecen en ningún inventario documentado públicamente de lo que fue legado a sus hijos o devuelto a la corona. Lagunas, no acusaciones. Brechas. Pero en una monarquía que exige la confianza del público y en el legado de una mujer que fue víctima de la opacidad y el secretismo institucionales, esas lagunas no son una nota administrativa menor. Son una falta de rendición de cuentas. El panorama más amplio, lo que esto realmente significa. Quiero alejarme por un momento porque hemos profundizado en los detalles de piezas específicas y relatos específicos, y es fácil perder el bosque por los árboles. La razón por la que esta historia es importante, la razón por la que continúa generando calor, indignación y debates obsesivos en línea casi 3 décadas después de la muerte de Diana, no tiene que ver realmente con las joyas. Se trata de poder y rendición de cuentas y de la forma en que las instituciones se protegen a sí mismas.
Diana Spencer se casó con un miembro de la familia más poderosa de Gran Bretaña a la edad de 19 años. Según ella misma y según los relatos de todos los que la conocieron en esos años, no estaba en absoluto preparada para lo que le esperaba. Una joven de notable calidez e inteligencia emocional se sumergió en una maquinaria de protocolo, interés institucional y cálculo dinástico que había estado funcionando durante siglos antes de su llegada y continuaría funcionando mucho después de su partida. Ella luchó contra ello. Encontró su propio poder en las fotografías, en los apretones de manos, en la conexión personal que estableció con la gente corriente. Aprendió a jugar mejor el juego de los medios que la institución que la había atrapado en él. Y luego ella se fue. Y la institución, como lo hacen las instituciones, absorbió el shock, se recalibró y continuó. Las joyas de Diana, los objetos físicos que llevaba, que elegía, que usaba para contar una historia sobre sí misma en cada aparición pública, se convirtieron, después de su muerte, en peones de un juego que ya no estaba viva para jugar. La corona reclamó lo que era propiedad de la corona. Sus albaceas distribuyeron lo que pudieron documentar. Y en los espacios entre esos dos procesos, en las zonas grises de las joyas de regalo y las colecciones personales y los inventarios incompletos, las cosas se movían. Quizás siempre de manera legítima, quizás no siempre. Pero esta es la cuestión, no lo sabemos. Y deberíamos hacerlo. William y Harry merecen saber exactamente qué tenía su madre. El público, que invirtió tanto en Diana, merece transparencia sobre lo que pasó con su legado. Y la propia Diana, la mujer que dijo que quería ser la reina del corazón de las personas, merece que su historia se cuente completa y honestamente. Incluso las partes que la institución preferiría quedaron oscuras. Las preguntas que quedan. Antes de llegar a la conclusión, quiero exponer muy claramente las preguntas específicas que siguen sin respuesta, porque creo que es importante ser precisos sobre lo que sabemos, lo que sospechamos y lo que simplemente no sabemos. Pregunta 1. ¿Cuál era el inventario completo de la colección personal de joyas de Diana en el momento de su muerte? Esto nunca se ha hecho público. El testamento de Diana fue parcialmente sellado y las provisiones de joyería no se revelaron en su totalidad. Pregunta 2. ¿Cuál fue el proceso mediante el cual se realizó ese inventario? ¿Quién lo supervisó? ¿Estuvieron presentes los albaceas de Diana durante todo el proceso? ¿O hubo periodos en los que la oficina del hogar tuvo acceso sin albaceas presentes? Pregunta 3. ¿Qué piezas específicas fueron clasificadas como propiedad de la corona y devueltas a la colección real? ¿Y sobre qué base se hicieron esas clasificaciones? ¿Fueron consultados o informados sobre esas clasificaciones los hijos de Diana, sus herederos legales? Pregunta 4. De las piezas identificadas como propiedad personal de Diana, ¿fueron todas recibidas por su patrimonio y posteriormente distribuidas a sus herederos como está documentado en su testamento? Pregunta 5. En el caso de las piezas que Diana distribuyó como obsequio al personal u otras personas antes de su muerte, ¿esa distribución se documentó adecuadamente y se informó a sus albaceas? Pregunta 6. ¿Hay piezas en posesión actual de miembros de la familia real que eran propiedad personal de Diana y cuya transferencia nunca ha sido documentada públicamente? Estas no son preguntas escandalosas. Estas son las preguntas que cualquier persona razonable haría sobre el patrimonio de cualquier particular. El hecho de que sigan sin respuesta en el caso de una de las figuras públicas más importantes del siglo XX es, en sí mismo, una historia. Comenzamos esta historia con una mujer con una tiara, pero la terminamos con algo mucho más importante. La cuestión de que le debemos a la memoria de las personas que dieron forma a nuestro mundo. Diana no solo usaba joyas, las usaba para comunicarse. Cada pieza que eligió fue una declaración, a veces desafiante, a veces tierna, a veces estratégicamente brillante. El anillo de compromiso de zafiro que llevaba incluso después del divorcio, un recordatorio visual deliberado de lo que Charles había tirado a la basura, los sencillos pendientes de perlas de las últimas fotografías que le tomaron, las piezas de la familia Spencer que usaba cuando quería afirmar una identidad aparte de la corona. Esos objetos tienen significado, y las personas que la amaban, incluidos, quizás lo más importante, sus propios hijos, merecen saber dónde están esos objetos y cómo llegaron allí. Esto no es un llamado a acusaciones, no es una caza de brujas contra Camilla ni contra nadie más.
Es un llamado a la transparencia, a un inventario público, al tipo de responsabilidad que la propia Diana, con su compromiso radical con la narración honesta incluso cuando era inconveniente, habría exigido. Pasó los últimos años de su vida luchando contra instituciones que operaban en secreto y servían a sus propios intereses a expensas de las personas atrapadas dentro de ellas. Lo mínimo que podemos hacer en su memoria es seguir haciendo preguntas. Y entonces, los dejo con esto. Si la Casa Real publicara mañana un inventario completo y verificado públicamente de la personalidad de Diana L. colección de joyas, de dónde vino cada pieza, a dónde fue, quién autorizó cada transferencia y dónde se encuentra hoy, ¿crees que ese inventario